Muy buenos días, amados hermanos, amigos, todos los que están viendo esto. Una vez más, aquí a la distancia nos conectamos y conforme va pasando el tiempo, nos vamos quedando solo con dos opciones ante esta situación que estamos viviendo. Primera opción, desesperanza. No sabemos lo que va a pasar. Cada día que pasa se hace más difícil y la opción que tenemos es la desesperanza o la otra opción es la fe en nuestro Dios, confiar en Él, esperar en Él. La situación que vivimos es preocupante en todo sentido, pero en Dios hemos de encontrar refugio. La fe no quiere decir que no vamos a sentir aquello que quizás todo el mundo está sintiendo en este tiempo. Fe significa que no nos rendimos a nuestra ansiedad, más bien entregamos todos nuestros motivos en oración y ruego, con acción de gracias, como dice la palabra, ante nuestro Dios. Para que esa promesa que Él nos dejó en su palabra sea real en nuestras vidas. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y tenemos que estar haciendo esto constantemente, una y otra vez. Recordemos, fe no quiere decir que no vamos a sentir la ansiedad. Fe quiere decir que todo eso que sentimos lo entregamos a nuestro Dios para que sea Él quien nos guarde con su paz. Tenemos que confiar en sus promesas, amados hermanos y amigos. Y en este tiempo quiero orar por tu casa, orar por tu familia, orar por nuestra nación y pedirle que el Señor pueda usar esta palabra que vamos a proclamar en esta mañana para que pueda traer paz a nuestros corazones. Oremos. Nuestro buen Dios, una vez más estamos de esta manera, Señor, delante de ti, necesitados. Conforme va pasando el tiempo, Señor, y van viniendo los días, la ansiedad crece, la preocupación, el miedo, quizás el hambre. Señor, queremos dejar delante de ti todos nuestros motivos. Tú conoces, Señor, los corazones, las necesidades de aquellas personas que están viendo esto en este momento. Que tu poder pueda manifestarse en sus vidas, Señor, y en nuestra nación. Que dé sabiduría a nuestros gobernantes, Señor. Que nos guardes, nos protejas, Señor. Tengas misericordia de nuestra nación y el mundo. Y use, Señor, esta palabra. Prepara nuestros corazones para recibir tu palabra en este momento. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. En domingos anteriores hemos estado reflexionando sobre los profetas Joel, Habacuc y Jeremías, dándole una especial atención a lo que sería el evento más crítico para el pueblo de Dios antes de Cristo. Estoy hablando de la caída de Jerusalén a mano del imperio neobabilónico y el exilio de gran parte, o quizás de la mayor parte del pueblo de Judá a Babilonia. Es interesante que es muy difícil captar la magnitud de una crisis a la distancia. Es muy difícil. Quiero que te pongas a pensar, en un tiempo atrás nada más, cuántas noticias de tragedias, guerras, dificultades alrededor del mundo en los últimos tiempos no han sido más que un susurro que probablemente cambiábamos con el control remoto. Cuántas tragedias. Pero hoy, con el paso del tiempo, esta crisis se siente más y más. Y es así que podemos comprender la incertidumbre, el dolor, la ansiedad que quizás antes, al ver todas las noticias, no sentíamos. Hoy, si queremos cambiar con el control remoto, vamos a encontrar la misma noticia en todo el mundo. Pero la realidad es que siempre hubo todo esto. Personas sufriendo la enfermedad, seres queridos partiendo trágicamente, personas pasando hambre. Lo que hace esta pandemia hoy es que podamos sentir todos lo mismo. Así también, quizás muchos hayan escuchado acerca del exilio al leer la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento. Pero hoy en particular nos encontramos en una situación que nos lleva quizás a comprender un poco más lo que el pueblo de Dios vivió y sintió bajo esa situación dramática. Y también nos ayuda a leer los textos de la Biblia con una mirada diferente, quizás más empática. Sin embargo, por otro lado, podremos encontrar también en esos mismos textos palabras que nos ayuden en este tiempo tan difícil que estamos viviendo. Hoy quiero reflexionar con ustedes
en un salmo cuyo contexto es el tiempo del exilio en Babilonia. Un tiempo que, como les había mencionado, cambió drásticamente la vida del pueblo de Dios. El Salmo 137 es llamado un salmo de lamento, que era un estilo literario en particular. Recordemos, los salmos tenían el propósito de ser cantados en las reuniones. Y hay varios salmos que simplemente son de lamento. Un lamento es un cántico de sinceridad, que en primer lugar resalta que el Hijo de Dios no es invulnerable al dolor, que el Hijo de Dios no es inmune al juicio de su Dios, que el Hijo de Dios no está libre de derramar lágrimas. Y esto es paradójico porque hoy es Domingo de Ramos y estamos arrancando la Semana Santa de esta manera. Un tiempo que normalmente para la iglesia es de reflexión, pero también de júbilo. Cantamos Hosana. Toda la semana es un tiempo especial. Quizás cuando arrancaba este año ya estabas pensando, en Semana Santa voy a hacer esto y aquello. Voy a viajar, voy a visitarle a esta persona. Hoy todo cambia. Y como iglesia, como hijos de Dios, estamos pasando este tiempo con un agregado. No nos estamos reuniendo, aunque agradecemos al Señor por la gracia de la tecnología que nos permite aún así estar conectados. No podemos adorar como normalmente lo hacíamos. No podemos servir como lo estábamos haciendo. No podemos simplemente gozarnos al estar juntos, abrazarnos, vernos cara a cara. Así también, los justos de entre el pueblo de Judá que fue exiliado no podían adorar en circunstancias normales y sentían el dolor de haber perdido esa realidad de su adoración. Quiero leer con ustedes el Salmo número 137. Dice así la palabra del Señor. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar si de ti no me acordare, si no enalteciera Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían: arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste, dichoso el que tomara y estrellare tus niños contra la peña. Aquí leemos la palabra del Señor. De este salmo quiero extraer 3 lecciones que aprendió el pueblo de Israel durante el exilio, que son válidas para nosotros hoy en las circunstancias que estamos viviendo. Primera lección: el exilio ha sido, y esta circunstancia que vivimos es, una situación que nos lleva a considerar nuestro propósito. Hace un tiempo vi una película que tenía una trama muy interesante. Se trataba de un anciano multimillonario que estaba a punto de morir. Y en el contexto en donde se desarrollaba la película, tenían la famosa costumbre de dejar un testamento. Y cuando estaba ya a punto de morir este hombre, sus parientes más cercanos comenzaron a acercarse a él, todos deseosos de recibir una parte de su herencia, de estar dentro de su testamento. Finalmente, en la trama de la película, este hombre deja todo lo que tiene a su enfermera. Y ahí se va desarrollando la trama de la película, porque todos los hijos, los nietos, los parientes más cercanos están furiosos porque este hombre no les había dejado absolutamente nada. Y la película termina con el anciano muriendo y obviamente dejándole toda la enfermera, pero con un propósito, con una enseñanza. El anciano verdaderamente amaba a sus hijos, a sus nietos, pero sabía que dejarles la herencia sería lo peor para ellos, porque ellos tenían mucha ambición, mucha vanidad. Así también
lo que Dios hizo con su pueblo, llevarlos al exilio, sería algo aún más drástico, pero con el mismo propósito. A su pueblo el Señor los había llamado mi hijo, mi primogénito, mi posesión. A la tierra donde ellos estaban se les llamó la herencia de Jehová, la herencia del Señor, la tierra prometida. Sin embargo, ahora el Señor les quitaba absolutamente todo. Y la pregunta es, ¿por qué no guardó el Señor a su pueblo? ¿Por qué permitió que viniera un pueblo extranjero a llevárselo? ¿Por qué permitió que la ciudad elegida fuese destruida? La respuesta es que el pueblo de Israel nació con un propósito que podemos ver en el llamado a Abraham, quien sería el padre de la nación de Israel. En Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3 leemos: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y aquí está una parte muy importante: serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Cuando esto el pueblo aún era una familia o sería una familia, pero ya cuando el pueblo era una nación, el propósito del Señor vuelve a indicarse de la siguiente manera en el monte Sinaí. Éxodo 19:6. El Señor decía a su pueblo: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Esto decía el Señor a Moisés. Ellos tendrían que ser sacerdotes, gente santa, un reino de sacerdotes. El sacerdote tenía la función de ser intermediario, de ser un representante. Y la pregunta es, ¿para qué el Señor quería un pueblo especial en medio del cual manifestar su majestad, hablarles claramente, amarles incondicionalmente? La respuesta es, el propósito del pueblo no estaba en su mera existencia, sino en el plan de Dios para con ellos. Su elección representaba la misericordia de Dios para toda la humanidad. Aquella humanidad que por causa del pecado se había desviado también de su propósito. El exilio llevó al pueblo a considerar de nuevo este propósito. Este es el lamento que estábamos leyendo. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Este es el lamento de un pueblo que volvía a considerar su propósito. Babilonia era una ciudad imponente en medio de los dos grandes ríos, Tigris y Éufrates. Tenía sauces, como nos dice aquí, un paisaje espectacular. Además, en ese momento en que Israel fue al exilio, estaban los famosos jardines colgantes, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y sin embargo, el pueblo del Señor miraba todo eso y decía, lo único que podía decir era lamentarse, porque no estaban en su tierra, porque no estaban adorando a su Dios. Los que pedían que canten era una forma de burla, como hemos leído, ¿verdad? Le pedían que canten. Los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y ellos dicen, ¿cómo podemos cantar el cántico del Señor en una tierra extraña? Es justamente esta pregunta final, el movimiento para considerar el propósito. Justamente es lo que tenían que hacer, dar testimonio de su Dios. El exilio llevó al pueblo a considerar su propósito. Ellos no podían simplemente estar encerrados, no podían simplemente olvidar quiénes eran y vivir en desobediencia. El exilio llevó al pueblo a considerar su propósito. Más adelante el exilio tendría su efecto. El pueblo volvería a su tierra y sin embargo una vez más cuando su Mesías llegó, ellos se habían encerrado de tal manera, se habían llenado de tantas reglas que no pudieron ver que su propio Mesías estaba viniendo. Venía, estaba delante de ellos. Una vez más el pueblo olvidó su propósito. A la iglesia se le ha dado este mismo propósito. En 1 Pedro 2, 9 al 10 leemos: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El mismo propósito de dar testimonio de nuestro Dios. Este es un tiempo para volver a considerar nuestro propósito. Hoy que estamos quizás metafóricamente en los ríos de Babilonia, sin poder adorar a nuestro Dios normalmente, sin poder juntarnos, tenemos que considerar para qué nos ha llamado el Señor, para ser
sal y luz de la tierra. Primera lección entonces, una situación que nos lleva a considerar nuestro propósito. Segunda lección, una situación que nos lleva a considerar la sinceridad de nuestra fe. El Salmo continúa diciendo: si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. El Salmo prosigue con una gran declaración de fe. El exilio llevó a aquellos justos de Judá a considerar su fe, la esencia de su fe, si es que esta fe era verdadera. Con frecuencia escucho a las personas razonar de la siguiente manera. Mucha gente dice, o escuché a varias personas decir lo siguiente: Dios me quiere mucho, Dios me quiere tanto, por eso me guardó de esto. O Dios me quiere tanto, por eso recibí esta bendición de parte de Él. Realmente Dios quiere mucho a mi familia, Dios me quiere mucho a mí. El problema con esta forma de pensar tiene que ver con lo siguiente. En primer lugar, es complicado decir, Dios me dio esto y me quiere. Eso quiere decir que al otro no le dio, no le quiere tanto. Es muy complicado pensar de esa manera. Pero lo más importante es que en la Biblia vemos un patrón diferente. Proverbio 3:12 dice: porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Los exiliados ahora comprenderían que tenían un Dios todopoderoso. El profeta Ezequiel, que fue exiliado a Babilonia, ve la gloria de Dios en la misma Babilonia y se sorprende porque él probablemente pensaba al inicio, la gloria de Dios solamente está en Jerusalén. Ahora tenían que darse cuenta que el Señor y su gloria no estaban confinados a un lugar geográfico. El exilio logró afirmar en los judíos aspectos fundamentales de su fe. Así también una crisis como la que estamos viviendo debería llevarnos a considerar la realidad de nuestra fe. Si tenemos una fe verdadera, si podemos pasar más arriba de ese pensamiento de decir, porque Dios me quiere, tengo esto. El pueblo del Señor aprendió lo siguiente en el exilio. Estos aspectos fundamentales de su fe. En primer lugar, que Dios es uno. Ellos se dieron cuenta, Dios no está solamente en Jerusalén. Dios está sobre todos estos dioses falsos y los ídolos de los pueblos. Dios es uno. Otra cosa que el pueblo del Señor reafirmó en el exilio es que Dios es el soberano de toda la tierra. Él tenía el control de todo y tiene el control de todo. Eso el pueblo aprendió en el exilio. Otra cosa que aprendió el pueblo acerca de su Dios en el exilio es que Él no está atado a lugares o a personas. Y otra cosa muy importante acerca de Dios que el pueblo aprendió en el exilio es que Dios es santo. Verdaderamente Israel era su pueblo, su hijo, su primogénito. Y sin embargo, porque ellos desobedecieron, el Señor en su santidad decidió llevarlos al exilio de esta manera. Dios es santo. El pueblo aprendió esto en el exilio. Otra cosa que aprendió el pueblo es que el amor de Dios no se demuestra solo en la bendición. Y repito esto, el amor de Dios no se demuestra solo en la bendición. Es más, el amor y la presencia de Dios pueden demostrarse aún con mayor claridad en medio de los valles, aún en el valle de sombra y de muerte. El pueblo del Señor estaba aprendiendo esto ahora. Estamos en el exilio, desposeídos de lo que teníamos, pero ahora experimentamos aún más claramente el amor de Dios. Finalmente, el pueblo aprendió en el exilio que la presencia de su Dios continúa en la misericordia. A pesar de su pecado, a pesar de que ellos se alejaron de Él, el Señor aún estaba con ellos, incluso en una tierra extraña. Y por eso los salmistas o el salmista escribía: no me voy a olvidar de ti, Jerusalén. No me voy a olvidar de quién soy, de quién es mi Dios. No me voy a olvidar de que este es el Dios a quien yo adoro. Y voy a anhelar una vez más aquel día en que podamos juntarnos como pueblo para adorar a nuestro Dios. Estas lecciones aprendió el pueblo en el exilio. Esta circunstancia que estamos viviendo nos lleva a considerar la sinceridad de nuestra fe, a superar este estadio de creer que Dios está solo cuando las cosas están bien. Ahora nuestra fe se ve desafiada a confiar en nuestro Dios cuando las cosas no están bien.
quizás a experimentar la presencia de Dios en el valle de sombra y de muerte, como decía, y a poder tener solidaridad con aquellas personas que hace mucho ya estaban en ese valle. Sin embargo, hoy nosotros podemos sentir lo mismo. Esta situación que vivimos es una situación que nos lleva a considerar si verdaderamente nuestra fe es real. Y quiero terminar con una última lección que aprendió el pueblo en el exilio y es válida para nosotros. Ellos pasaron por una situación que les llevó a considerar la necesidad de juicio. Y voy a leer las últimas partes del Salmo. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén. Hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diera el pago de lo que tú nos hiciste. Y las palabras que hemos leído son muy duras. Estos versículos quizás son de los más difíciles de interpretar desde una perspectiva cristiana. Sin embargo, es más fácil de lo que parece. Los salmos, este tipo de versículos se llaman imprecatorios. ¿Por qué? Porque aquel que está sufriendo una opresión o sufriendo injusticia, ruega a su Dios que le haga justicia justamente. El trasfondo principal de estos versículos es la justicia. Eso que el salmista pide que ocurra con Babilonia es lo que ellos habían hecho. Y en la historia podemos leer que el imperio neobabilónico era realmente cruel con los pueblos que conquistaban. Y así como el salmista está pidiendo cosas atroces, está diciendo, Señor, queremos que se haga justicia, porque este pueblo hizo esto, no solamente con nosotros, sino con muchos otros pueblos. La gran pregunta es, ¿cómo aplicamos esto a nuestros días? A la luz de Cristo, a la luz de lo que ya somos. Al inicio mencionaba algo. Tanta gente sufriendo las injusticias en todo el mundo, pero hasta que el sufrimiento no nos toca de cerca, nos cuesta anhelar justicia. Cuando esa injusticia está lejos, nos cuesta anhelar que venga la justicia. Pongámonos a pensar, no solamente ahora con mayor claridad, pero no solamente ahora, tanta gente sufriendo hambre, tanta gente sufriendo violencia, robos, opresión alrededor del mundo. Esto es porque Satanás sigue siendo el príncipe de este mundo y los seres humanos viven siguiendo los valores del enemigo. La situación que vivimos hoy ha desnudado en nuestro mismo contexto las grandes injusticias que para muchos antes pasaban desapercibidas. Sin embargo, la palabra del Señor dice que Él oye el clamor del pobre, del desposeído, del que sufre violencia, injusticia. Hoy es tiempo en que nos unamos para clamar juntos, para que el Señor vuelva y traiga justicia, que el reino de las tinieblas acabe. Solo que a la luz de la cruz nosotros sabemos que todos somos pecadores, que nosotros también necesitamos que aquellas cosas ocultas de nuestro corazón salgan a la luz por medio de la justicia de nuestro Dios. Ante lo que vivimos, no podemos simplemente rogar que todo vuelva a la normalidad. Tal vez muchos están pensando, Señor, lo único que quiero es que todo vuelva a la normalidad. Probablemente nunca va a volver a la normalidad, ni tampoco tenemos que desear que vuelva a la normalidad todo. Porque esta circunstancia que hemos vivido, que estamos viviendo, resalta las grandes injusticias que vivimos. El pueblo de Israel en Babilonia rogaba por la justicia del Señor, que los vindicaría a ellos como hijos de Dios. Y esa justicia iba a llegar. Así también nosotros no anhelemos que las cosas vuelvan a la normalidad. Anhelemos que después de esta crisis el Señor haga justicia. En conclusión, el exilio enseñó al pueblo de Judá algunas lecciones que hoy en esta crisis también podemos aprender. En primer lugar, a considerar de nuevo nuestro propósito como hijos de Dios, ser sal y luz. En segundo lugar, a considerar la sinceridad de nuestra fe. Este es el tiempo en que podemos verdaderamente reconocer si nuestro corazón ama a su Dios. No solamente cuando recibíamos las bendiciones, sino ahora que estamos en el valle, ahora que estamos quizás en gran necesidad. Es el tiempo de experimentar la presencia del Señor. No solamente lo que Él nos daba, no solamente lo que podíamos hacer para Él, sino a Él mismo, su misma presencia. Y grandes son sus promesas de que Él jamás abandonará a sus hijos. Y finalmente, esta crisis nos lleva a aprender, o mejor dicho, a considerar la necesidad de justicia
en el mundo. Esta crisis resalta cuán grandes injusticias en nuestro contexto y alrededor del mundo, que nosotros hoy tenemos que unirnos a ese clamor y de pedirle al Señor no solamente la normalidad, sino que Él obre en justicia. Estamos en un tiempo complicado y difícil. En los ríos de Babilonia, metafóricamente hablando, no pudiendo reunirnos, no pudiendo adorar de forma normal. Sin embargo, este es el tiempo en que nuestra fe está siendo probada para que nos aferremos a nuestro Dios. Él ha prometido guardarnos. Él ha prometido estar con nosotros aún en el valle de la sombra y de muerte. Así que aferrémonos a Él. Decía al inicio, tenemos solamente dos opciones hoy. O nos desesperamos o nos aferramos a aquel que ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Hagamos lo segundo. Te invito a que ahí donde estás puedas orar y que este tiempo de Semana Santa podamos estar reflexionando en la sinceridad de nuestra fe. Que podamos estar buscándole a nuestro Dios, alimentándonos de su palabra. Y aún en este tiempo en que parece que estamos lejos, podamos experimentar el favor de nuestro Dios, así como lo hizo su pueblo en una tierra extraña. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, tu palabra. Te pido tu bendición, Señor, tu fortaleza sobre cada persona, Señor, que está viendo esto en este momento. Estamos en un tiempo tan difícil, desafiante. Así como tu pueblo estuvo lejos, Señor, en una tierra extraña, queremos hoy seguir adorándote, Señor. Y que nuestra fe pueda afirmarse en ti. Y que podamos sentir, Señor, tu presencia guiándonos, guardándonos, proveyendo para todas nuestras necesidades. Rogamos, Señor, que esto sea así y oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga.